Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 21 de septiembre del 2023 y ayer fue el peor día para la presidenta Dina Boluarte desde que está en Nueva York. En estos días ya habíamos visto varias protestas en la calle de peruanos en Estados Unidos que se quejan del gobierno de Dina Boluarte. Pero anoche el incidente fue en una reunión cerrada. Le gritaron Dina asesina cuando iba a empezar a hablar ante el Foro de Inversores de la Alianza del Pacífico 2023. Gracias y buenas noches. Los peruanos en el exterior condenamos el gobierno asesino e ilegítimo. Ilegítimo es cualquier gobierno que mata a su propio pueblo. ¿Cuáles son los resultados de todas las investigaciones? An investment in Peru is an investment in a terrorist state. It is contaminated by compatriots. This woman shirks her responsibilities as president. She continues to blame the people she killed. Es ilegítimo por la corrupción que usted está teniendo en este país. Y no es justo. Están muriendo gente, niños. They are killing children. Indigenous people, and you are ignoring it. You are ignoring it. Buenas noches. The Peruvian people Estamos escuchando una vez más una narrativa falsa que algún grupo interesado desde Perú moviliza a gente pagada para que cómplices de todo lo que está sucediendo. Para voltear la tortilla ante esa situación, Boluarte acusó con mucha ligereza a la gente que protestaba de haber sido pagada, al igual que antes acusó a todos los manifestantes de haber sido financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Todos los que entraron a este evento, incluyendo los que gritaron Dina asesina, simplemente pagaron su entrada. Probablemente habrán hecho una chancha entre varios para pagar la entrada de estas personas, pero ¿de quién era la responsabilidad de revisar la lista de asistentes si es que ya saben que donde sea que ella pone un pie hay protestas? Pues de Cancillería, ¿no? En el video van a escuchar que varios de los asistentes la aplauden, pero lo que habría que preguntarse más allá de los aplausos de ese momento es si los líderes que están viendo esto van a quedarse con la imagen de que este gobierno da las garantías para desarrollar proyectos de largo plazo o no. Boluarte volvió a usar el recurso de culpar a Pedro Castillo de todos los males del país. Pero ¿cuánto tiempo le va a tomar a un empresario, a un líder de otro país, googlear y encontrar los asesinatos durante la represión de las protestas y encontrar que ella misma fue vicepresidenta y ministra de ese gobierno desastroso del Castillo del que tanto habla hasta 2 semanas antes del golpe de estado? Incluso Boluarte dijo que Castillo igual iba a dar un golpe, solo que lo adelantó algunas semanas por la declaración que hizo Salatín Marrufo en diciembre del año pasado. ¿Eso significa que ella sabía que iba a dar un golpe y no lo alertó o qué? Tuvimos un golpe de Estado aquel 7 de diciembre. Golpe de Estado, conforme se hace el análisis político, sí o sí lo iban a dar. Solo que se adelantó a ese 7 de diciembre. Además, la presidenta volvió a mentir al decir que todas las protestas en su contra fueron violentas. Soportamos casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Hubo protestas en casi todas las regiones del país, en muchas provincias, y casi todas fueron pacíficas. Solo una mínima parte de las marchas terminó en violencia, pero su poco aprecio por la verdad ya se había colado ayer más temprano en la cuenta de Twitter de Palacio de Gobierno, en donde dijeron que Dina se había reunido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y habían tratado temas relacionados a la cooperación entre ambos países y al apoyo que Perú recibe de su nación. Hasta dijeron que la presidenta había invitado a Biden a visitar el Perú. Esta era una mentira que se iba a caer rápidamente, pues la agenda de Biden es pública y allí no figura ningún encuentro con la presidenta Boluarte. El único encuentro que iba a retener Biden con un presidente latinoamericano era con Lula da Silva, nada más. Este tuit rimbombante de Palacio de Gobierno no era más que la angurria por darle más importancia de la que tenía a un hecho que sí se había producido, que era una conversación de algunos minutos entre Boluarte y Biden en la recepción que el presidente de Estados Unidos estaba dando en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el martes por la noche. Pero un montón de participantes tuvieron un encuentro similar al de ella y nadie lo promocionó como una reunión, sino como encuentros o decían que habían participado en una recepción. Ayer la presidenta también se volvió a exaltar con la reportera Angélica Valdés de Canal N y no le quería ni mirar cuando le hacía preguntas que ella tenía que haber respondido en esa circunstancia. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la fiscalía toma para abre investigación.
Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y nosotros tenemos la obligación de informar. Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Eso es lo que nosotros respetamos. Presidenta, ¿y usted está de acuerdo o a favor de salir del sistema interamericano, A presidente? ver, no les puedo escuchar ni les puedo responder. Le estoy preguntando yo, presidenta. Le voy a agradecer, señorita de Canal N, que demos tiempo también a los otros canales. Lo extraño de todos estos incidentes es que la presidenta no ha estado sola, ha estado acompañada por mucha gente que le pudo dar consejos sobre cómo manejar esta situación. Ha estado acompañada por la canciller, los ministros de Economía y Ambiente, de Comercio Exterior, de Víctor García Toma, que es el representante peruano ante la ONU, y también del jefe de su gabinete de asesores, el politólogo Morgan Quero, que es el asesor más importante de este país, que incluso participó en la reunión, esta sí oficial, con el vicepresidente de China, Han Zheng. Dina Boluarte hizo tanto para que la dejen salir del país, incluso hacer que se apruebe una ley que es inconstitucional para que le termine pasando todo esto en su viaje más importante. La reunión más notable, más fructífera que se ha tenido hasta ahora probablemente ha sido el encuentro con el presidente chileno Gabriel Boric, sobre todo después de la crisis humanitaria de migrantes venezolanos que tuvimos en la frontera. Por cierto, para variar, la presidenta no se quiso pelear con el Congreso y dijo que no había ningún problema con la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues aquí nadie tiene corona. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a La Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. Inténtenlo. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu noticiero mañanero. Hoy es jueves 21 de septiembre del 2023 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Primera noticia, más mentiras de Otárola. Ayer empezó el primer día de estado de emergencia en San Juan de Urigancho, San Martín de Porres y 7 distritos de Sullana, y el primer ministro, Alberto Otárola, dijo en Twitter que esta vez el estado de emergencia contra la delincuencia sí tendrá éxito porque cuenta con una estrategia y el apoyo de autoridades locales y la población. ¿Cuál fue la estrategia? Pues bueno, desde muy temprano los policías subieron a los buses a pedirle el DNI a todos los pasajeros, pues claro, como bien sabemos, los delincuentes más peligrosos de este país se trasladan a trabajar temprano en transporte público, ¿no? A ver, el día anterior, luego de la reunión que tuvo con el alcalde de San Juan de Urigancho, Otárola reconoció que recién las Fuerzas Armadas están elaborando un plan estratégico en apoyo de la policía. O sea, todavía no hay un plan. Ahora, presten atención a lo que dijo el comandante general de la policía, el general Jorge Luis Angulo, en Radio Exitosa. Él dijo que tenemos un serio desabastecimiento debido a la inestabilidad política. La mitad de sus patrulleros están inoperativos. Y eso deberíamos complementarlo con lo que dijo el general Óscar Arriola en RPP sobre el déficit de efectivos, pues solo hay 131.000 policías para 33 millones de peruanos. En este contexto y sobre todo por la expectativa que se ha generado, cada vez hay más distritos que están pidiendo que se amplíe la declaratoria de estado de emergencia, como lo vienen haciendo desde Pachacamac. Y en respuesta a eso, el Congreso ya ha presentado 2 interpelaciones contra el ministro del Interior, Vicente Romero, para que responda precisamente sobre estos temas. Segunda noticia, Congreso aprueba delegación de facultades. Ayer el Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría darle al gobierno a las facultades para legislar en temas de seguridad ciudadana. Felizmente se retiró de este proyecto la posibilidad de sancionar penalmente a los instigadores del delito de disturbio, que incluía principalmente a comunicadores y periodistas. Este es un cambio que se hizo a última hora antes de votarse en el Pleno, pues la Comisión de Constitución, presidida por Marta Moyano, sí lo había incluido. Bajo el papel, el gobierno ya no va a poder dictar una norma que sancione a periodistas o comunicadores si informan o incluso si invitan a la gente a que participe en una manifestación. Pero todavía tendremos que ver el detalle de los decretos legislativos que se emitan. Tercera noticia, pedirán 14 días más para investigar a la Junta Nacional de Justicia. Hoy la Comisión de Justicia continuará con su investigación sumaria para saber si los miembros de la Junta Nacional de Justicia cometieron faltas graves que ameriten su destitución o no. Si no saben qué es ni para qué sirve la Junta, no sientan vergüenza y busquen la edición de Pequeñas Islas que hicimos este fin de semana. Ahí les explicamos todo lo que necesitan saber sobre este tema. Así que hoy la Comisión de Justicia ha citado tanto a Patricia Chirinos, que es la autora de la moción,
como a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero este proceso viene bastante raro, pues ayer, mientras la comisión se ponía de acuerdo sobre su plan de trabajo, decidieron pedirle al Pleno del Congreso que les apruebe 14 días adicionales más de plazo para realizar su investigación, sin contar obviamente la semana de representación en la que se van a sus ciudades a hacer proselitismo político. El gran problema de la Comisión de Justicia es que no saben ni siquiera cuáles son las funciones que tienen para hacer este encargo. Su presidenta Yaneda Rivas de Perú Libre dijo que le iban a pedir al Pleno que les aclaren cuáles son las facultades que tiene su comisión para que no quede ninguna duda, pues ellos no tienen las características de una comisión investigadora. En ese debate también analizaron a qué expertos invitar y decidieron descartar a algunos. Por ejemplo, descartaron al constitucionalista Omar Cairo por estar asesorando a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Me parece bien porque no es una posición imparcial. Pero también tacharon como invitados a los abogados Ronald Gamarra y Diego García Sayán porque hablan mal del Congreso. Además, los congresistas Alejandro Muñante y Gladys Echeis de Renovación Medieval también querían dejar fuera de la lista de invitados a la constitucionalista Beatriz Ramírez porque supuestamente sus análisis no eran certeros. Bueno, mejor pedían citar solamente a los que les daban la razón, ¿no? A los expertos a los que sí iban a llamar son Ernesto Blume, Óscar Urbiola, Ernesto Álvarez, Mario Moretti, Cristian Salas, que fue el abogado del partido fujimorista, Francisco Eguiguren, Marianela Ledesma y Walter Albán, entre otros. Cuarta noticia, coordinaba conciertos de congresista en su despacho. La congresista Cheryl Trigoso de Alianza para el Progreso tenía una trayectoria como cantante de la orquesta Sonido 2000 antes de entrar al Parlamento, y ella ha continuado haciendo presentaciones en los últimos meses cuando ya era congresista. En principio, no tendría para mí nada de malo que ella desarrolle una carrera artística en paralelo a sus funciones de representación, siempre y cuando no choque con las sesiones a las que tiene que asistir y en general que no choque con las horas en las que funciona el Congreso. Pero la periodista Alessandra Rosas del portal El Foco reveló algunas cosas bien interesantes. En primer lugar, el coordinador general de las presentaciones de Sonido 2000 se llama Miguel Carrión Melitón y Trigoso lo ha llevado a él a trabajar al Congreso como su asistente. Ahí no queda la cosa, pues Carrión atiende a los clientes de la orquesta durante su horario de trabajo en el despacho de la congresista Trigoso. La autora del reportaje se hizo pasar por alguien interesada en contratar los servicios de Sonido 2000 y él atendió cuando debía estar trabajando en los proyectos de la congresista. Y por último, en otra ocasión, Trigoso no asistió a una sesión de la Comisión de Cultura que se realizó al día siguiente de uno de sus conciertos, el 11 de abril del 2022. Luego de ser ampallada, Trigoso mandó un mensaje un tanto soez en un grupo de WhatsApp que los que nos están viendo en video podrán leer. La última noticia. Chau a Telefónica. La compañía Telefónica ha sido inhabilitada para contratar con el Estado peruano por 3 años, según informó la propia compañía ayer en un comunicado que enviaron a la Superintendencia del Mercado de Valores. La sanción se la impuso el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado por una adjudicación que hizo en el 2021 cuando el Ministerio de Trabajo contrató los servicios de Telefónica por 105.000 soles. La entidad detectó que uno de los técnicos en telecomunicaciones que Telefónica incluyó en su propuesta había presentado un diploma falso de bachiller. En un comunicado, Telefónica ha calificado esta sanción como desproporcionada, pues aseguran que cumplieron con brindar el servicio al Ministerio de Trabajo y que el trabajador que falseó su diploma no solo fue apartado del servicio, sino que fue despedido y lo han denunciado penalmente. Ahora Telefónica recurrirá al Poder Judicial para revertir esta sanción. Ojo que esta sanción no afecta a los contratos suscritos entre Telefónica y entidades del Estado peruano que a la fecha se encuentran vigentes. Y además, OCIPTEL los ha multado por más de 1 millón de soles por incumplir con la entrega de información que era de carácter obligatorio en el 2022. Esos fueron los titulares de hoy. Ya hablamos con la economía regional aquí en Encerrona con Jonathan Castro y Romina Badoino. Laura es ginecóloga en un hospital del interior del Perú. Día a día se esfuerza por llegar a quien la necesite. Hay niñas y adolescentes con embarazos productos de abusos sexuales que necesitan urgente una solución para evitar que mueran. La mayoría de las mujeres enfrenta esta situación en soledad. Acompañarlas es muy necesario. Acompáñalas en su decisión. Hazlo sin juzgar. Conoce las historias completas en acompañasudecisión.org. Bienvenidos de vuelta a la Encerrona, mi mini noticiero mañanero, y hoy tenemos que hablar de nuestros bolsillos porque todo está muy caro. La inflación la vemos todos los días, en especial en los precios de los alimentos, y aunque el MEF está un poco en negación o quiere ser demasiado optimista,
pero también otras entidades estiman el promedio nacional de inflación. Pero cabe resaltar que los precios de los alimentos no son los mismos en todas las ciudades del Perú y mucho menos en todas las regiones. Y por tanto, la crisis inflacionaria no va a golpear a las regiones del Perú de manera igual. Por eso, para entender mejor la crisis económica en la que estamos actualmente, conversé con la economista Mónica Muñoz Nájar de la Red de Estudios para el Desarrollo. Mónica, ¿la inflación que estamos viviendo es algo exclusivo del Perú o también está pasando en otros países? Sí, desde el 2021 ya hemos venido sintiendo todos en nuestros bolsillos cómo hemos estado pasando un proceso inflacionario. Y este es un proceso que empezó mundial. Ha tenido distintas causas que se han ido activando y desactivando con el pasar de los meses desde el 2021. Primero teníamos la crisis de los contenedores con los altos fletes que se pagaban para traer cosas de otros países. Eso pasó en todo el mundo. Luego se tuvieron sequías, empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso generó toda una crisis en el tema de alimentos y en el tema de energía. Si nos acordamos el tema de los fertilizantes, las sanciones a Rusia. Entonces han pasado una serie de cosas a nivel del mundo que ha hecho que en todos los países haya este fenómeno inflacionario. Pero ya desde inicios de este año tenemos fenómenos exclusivos del Perú que están generando que la inflación se mantenga más tiempo de lo que se esperaba. ¿Sí? Y el primero es el tema obviamente de las lluvias, el tema climático, el tema de El Niño, Yaku. Todos esos temas han generado disrupciones en el tema agrícola y por lo tanto tenemos ahí una fuerza fuerte. Y la otra es el tema social. Las paralizaciones de principios de años han generado una serie de no solo interrupciones en las cadenas, sino también cierto desabastecimiento en algunas ciudades más que en otras. Así que por ahí está la explicación. ¿Cuáles son las regiones que sentirán o ya están sintiendo más el impacto de la inflación? Ya llevamos varios meses con una trayectoria de inflación que va cayendo. La inflación es cada vez menor. Pero esta reducción de la velocidad, esta caída de la inflación no ha sido a la velocidad que se esperaba. De hecho, se esperaba cerrar el año con 3% de inflación y el Banco Central ahora estima que vamos a cerrarlo con 4%. Y esto es distinto en distintas regiones, ¿no? Por ejemplo, Lima, de hecho, es una de las regiones que tiene menos inflación. Y en ciudades como por ejemplo Trujillo e Ica, la inflación todavía está en 9 y 7% respectivamente, ¿no? En Lima está en 5.4%, así que estamos hablando de una diferencia bastante significativa. Otras regiones donde los precios son altos es en Ancash y en Puno. De hecho, por eso Lima no es un tan buen referente. Algo que hay que destacar es el incremento de precios de los alimentos. Esta inflación alimentaria ha sido la más alta de todas las categorías. Los alimentos es lo que más ha subido de precio y eso sí es bien preocupante porque afecta desproporcionalmente más a los más pobres, que son los que gastan una mayor parte de su presupuesto justamente en comprar alimentos. De hecho, en 16 regiones del Perú todavía la inflación alimentaria está en más de 2 dígitos y en La Libertad tiene 15% de inflación de alimentos en un año. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo dinero le alcanza para comprar 15% menos de alimentos solamente en un año. ¿Las autoridades pueden hacer algo para lograr la baja de los precios? ¿Qué es lo recomendable para estas situaciones, sobre todo para las poblaciones que son más vulnerables y más pobres? La actuación del Estado cuando los precios ya se dispararon, en verdad es básicamente de contención. Lo que se tiene que asegurar es que los más vulnerables no se vean tan afectados. Y esto significa dar apoyo focalizado a las familias que tienen inseguridad alimentaria. En zonas rurales, pero ojo, sobre todo en ciudades donde no tenemos intervenciones bien diseñadas. Y los últimos datos señalan que ha aumentado mucho la pobreza, la anemia, la desnutrición crónica en los niños más pequeños. Así que ahí los mecanismos que se vienen utilizando es el de ollas comunes, el de comedores populares, vaso de leche, que eso depende básicamente de las municipalidades y allí la gestión es muy desigual y la mayoría de municipalidades no gestiona adecuadamente estos mecanismos. Para el próximo año se ha anunciado que se va a diseñar un programa Juntos Urbano, pero probablemente ahí ya tengamos consecuencias muy fuertes de toda esta inseguridad alimentaria que está viviendo la gente tanto tiempo. Muchas gracias, Mónica Muñoz Nájar. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú.
Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país. Y hoy es jueves de Guariques y Jonathan les quiere recomendar una panadería que le tiene harto cariño. Se llama Taltu y está en Miraflores. Jonathan cuenta que él les compraba su pan de orégano y de aceituna, que dice son buenazos, desde que atendían en su casa por una ventana. Hoy Jonathan está muy feliz de que Taltu haya crecido y tiene su propio local. Lo pueden encontrar en Manuel Tobar 433 en Miraflores y también los pueden buscar en Instagram como taltu.panadería. Esto es todo por hoy. Esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.